Bien, procedemos a la resolución del siguiente ejercicio, el cual dice que 3 cables son usados para mantener, sujetar, sostener, ¿cierto? El globo como se muestra en la figura. Entonces, dice, determinar la fuerza vertical P ejercida por el globo, ejercida en el punto A, sabiendo que la tensión en el cable AD vale 481. Entonces, ¿cuál es la clave acá? La clave acá en este caso es que nos dicen que para mantener al globo, para tenerlo, para sujetarlo. Entonces, ¿qué pasa? Si sabemos eso, ¿qué es lo que tenemos? De que acá, en ese punto A, el globo tenderá a irse para arriba, ¿cierto? Por su acción normal, o sea, porque, como saben, dentro del globo pues hay aire menos denso que el aire que está a su alrededor, por tanto tenderá a subir. Entonces hará una fuerza P que iría en esta dirección, ¿cierto? La fuerza P iría hacia arriba. ¿Qué sabemos? De que en el punto A, la cuerda AB tiene que estar tirando. Entonces, desde el punto A hasta el punto B, establecemos a quién? Establecemos nuestra tensión AB. Muy bien, de forma similar, ¿qué pasará del punto A al punto C? La misma historia, la tensión o la cuerda estará haciendo una determinada tensión. Esta tensión será la que llamaremos la tensión de AC. Bien, y finalmente en el punto D, pues simplemente desde el punto A hasta el punto D se establecerá una determinada tensión que va a ser la tensión AD. Entonces, permítame un momento, vuelvo un poco más grueso este lápiz. Entonces, dámosle acá, opacidad que sea 2B, listo. Entonces, siguiendo con esto, entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos que en ningún momento, ¿cierto? En ningún momento el enunciado nos dice la palabra resultante o equivalente. Cuando no nos dicen resultante o equivalente, lo que tenemos que hacer simplemente es que la sumatoria de todas las fuerzas me sea igual a 0. Es decir, hablaremos de equilibrio de la partícula. ¿Listo? Equilibrio de la partícula. Entonces, aquí quiero llegar con todo eso. Cuando la palabra resultante o equivalente aparezca en el enunciado, diremos que la sumatoria de fuerzas, en vez de ser igual a 0, tendrá que ser igual a R, ¿vale? El vector R, como hemos visto en anteriores videos. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que nos va a pasar acá? Pues entonces simplemente denotemos cada una de las fuerzas a nivel vectorial y cómo nos quedaría. Entonces, vemos que la fuerza P hacia dónde jala, jala hacia arriba. Y si nos fijamos, el eje donde se está moviendo es el eje Y. Entonces tendríamos nuestra fuerza P, que no la conocemos, y sabemos que está en J. Bien, ya tenemos una de ellas. Vamos con la siguiente. Por ejemplo, vamos con la tensión AD, que esa tensión AD me están diciendo cuánto vale la magnitud. Entonces me dicen, ¿la magnitud cuánto vale? 481. ¿Multiplicado por quién? Por su vector unitario. ¿Quién es su vector unitario? Pues simplemente, desde el punto A hasta el punto D, empiezo a recorrer lo que tengamos. Entonces, ¿cuánto recorro en X para ir desde A hasta D? Si nos damos cuenta, en el punto D no tenemos coordenadas en X, es decir, estamos completamente en la coordenada de X igual a 0. Por tanto, en Y, ¿qué tengo que hacer? Tengo que descender, entonces aquí desciendo, o sea, menos 5.60 J. Y en Z, ¿qué pasa? ¿Avanzo o retrocedo? Si nos damos cuenta, estamos retrocediendo. Como estamos retrocediendo, sería entonces menos 3.3, ¿vale? Eso en K. Ese sería el vector unitario solamente cuando dividamos entre quién, entre su magnitud. Entonces 5.6 al cuadrado más 3.3 al cuadrado. Muy bien, entonces si hacemos rápidamente esta cuenta, ¿cuánto nos daría? Entonces sería menos 5.6 sobre la raíz de 5.6 cuadrado más 3.3 al cuadrado. Eso multiplicado por 481 nos da entonces ¿qué? Menos 414, menos 414.4. Bien, ello en J, menos, lo mismo ahora pero con 3.3, entonces 3.3, y nos da menos 244, entonces menos 244.2, ¿listo? En el eje K. Ya tenemos P, ya tenemos AD. Ahora bien, pasemos a la tensión AB. Entonces la tensión AB, ¿cierto? ¿Cómo queda definida? La magnitud no la conocemos. Así pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues entonces la dejamos expresada. Simplemente es una tensión AB, vector unitario. ¿Ese vector unitario quién sería? Voy desde el punto A hasta el punto B. Por tanto, de forma similar, ¿qué pasa? En el eje X tengo que recorrer ¿cuánto? ¿Sí ven? En Y tengo que descender esta distancia y en X tengo que avanzar esta otra distancia. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Posiblemente en X tengo que retroceder ¿cuánto? Retrocedo
menos 4.2, ¿cierto? En el eje Y. ¿Cuánto en Y? Desciendo 5.6, entonces menos 5.6J. Y en Z, pues, ¿qué hago? En Z, vean que estoy en una coordenada con Z0 y aquí también paso a otra coordenada con Z0. Entonces nos quedaría ahí como tal. ¿Dividido entre quién? Dividido entre su magnitud. Entonces en este caso nos quedaría 4.2 cuadrado más 5.6 al cuadrado, ¿cierto? Bien, si hacemos rápidamente esta cuenta, ¿cuánto nos da? Pues sería entonces 4.2 sobre la raíz de 4.2 cuadrado más 5.6 al cuadrado, y nos daría 3 quintos. Entonces aquí sería menos 3 quintos, ¿cierto? Menos 3 quintos de la tensión AB en el eje Y, bueno, en coordenada Y, menos, seguramente el otro va a dar 4 quintos, ya lo comprobamos, de la coordenada de AB en la coordenada J, ¿cierto? Entonces aquí si colocamos 5.6, efectivamente 4 quintos. Muy bien, de manera similar, ¿qué nos queda? Pues simplemente la tensión AD, ¿cierto? La tensión AD, y sería la tensión AD por su vector unitario. Entonces, vamos a ver. Voy desde el punto, perdón, AC, qué pena, voy a borrar acá. Entonces sería acá la tensión AC. ¿Listo? Y tenemos la magnitud, no la conozco, por tanto la dejo expresada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recorrer cuánto en X, cuánto en Y, cuánto en Z. Entonces, en X debo recorrer cuánto. Positivo 2.4, ¿cierto? 2.4 en Y, positivo. En J debo descender menos 5.6 en J. Y finalmente en Z, ¿cuánto tengo que avanzar? Tengo que avanzar 4.20, ¿cierto? O sea, voy por acá, avanzo por acá y me meto por acá. Entonces aquí sería más 4.2, todo ello en K. Es decir, que lo que nos quedó acá, ¿qué fue? Ya si divido sobre la raíz, pues obtengo la magnitud. Entonces sería 2.4 al cuadrado más 5.6 al cuadrado más 4.2 al cuadrado. Entonces si hacemos esto, ¿cuánto nos daría? Entonces 2.4 sobre la raíz de todo eso. ¿Listo? Obtendríamos entonces 0.3243. Entonces aquí sería 0.324 la tensión de AC, ¿cierto? Ahora sería menos 5.6, eso nos daría menos 0.75 menos 0.756 la tensión de AC en J, perdón, aquí falta la I, y J, y finalmente más, y aquí sería 4.2, y eso nos daría 0.56. Entonces en este caso 0.56 la tensión de AC, y todo ello en K. ¿Qué sucede entonces? Hemos visto, ya tenemos nuestra fuerza P delimitada como vector, nuestra fuerza o tensión AD como vector, tensión AB como vector y tensión AC como vector, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos queda por hacer? Lo que nos queda por hacer entonces es hacer uso de ¿quién? Hacer uso de la ecuación principal, que es el equilibrio de la partícula. Entonces, como bien sabemos, cada una de ellas tenemos que sumarla componente a componente. Así pues, si separamos por componentes, tenemos componentes en Y, ¿cierto? ¿Y quiénes están en el eje Y? Entonces vemos que la P no está en el eje Y, entonces podemos colocarla, por ejemplo, 0, ¿cierto? La tensión AD tiene componente en Y, vemos que AD no tiene componente en Y, entonces, bueno, podemos, en vez de colocarla 0, simplemente la omitimos. La tensión AB tiene componente en Y, exactamente, sí tiene, ¿cierto? Entonces, menos los 3 quintos de la tensión AB. ¿Quién más está en el eje Y? Entonces sería ahora más los 0.324 de la tensión AC, que van también en Y, y todo eso me tiene que dar igual a ¿quién? A 0. Tenemos nuestra primera ecuación. Vamos en J. ¿Cómo nos quedaría en J? Pues entonces lo mismo. ¿La P tiene componente J? Sí tiene, entonces P va en J. Menos 414.4, que también va en J, ¿cierto? ¿Cuál más? Menos los 4 quintos de la tensión AB, ¿cierto? Tensión AB, y ahora
menos los 0,756 de la tensión AC. Bien, y todo eso me tiene que sumar 0. Luego tenemos nuestra segunda ecuación. Continuamos. Finalmente en Z, ¿qué nos queda? Lo que nos queda en Z es, la fuerza P tiene coordenada en K, no la tiene, ¿cierto? Aquí tenemos componente en K, si la tenemos, que sería menos 244 menos 244.2, ¿cierto? La fuerza AB no tiene componente K, luego lo omito, y aquí sería entonces más 0.56 la tensión de AC, y todo ello me tiene que sumar 0. Listo, ¿qué tenemos entonces? 3 ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas? Vamos a ver. Incógnitas, la AB. Incógnita, la AC. E incógnita, la P. Tenemos entonces 3 ecuaciones y 3 incógnitas. ¿Qué podemos hacer entonces? Entonces, como bien se ve en los videos que tenemos acá, podemos resolver ese sistema 3×3 y ver cuánto nos daría. Así pues, calculándolo, ¿cuánto nos daría? Te voy a pausar un momento el video para calcularlo y vemos los resultados. Bien, entonces una vez calculado, calculado por un sistema de 3×3 en la calculadora, pues nos queda que la tensión AB tiene un valor de ¿cuánto? Tiene un valor de 235.48. ¿Listo? Aproximadamente en unidades de, estaremos trabajando con newtons. Entonces, newtons acá. Ahora viene nuestra tensión AC, tendría un valor de ¿cuánto? Entonces, estaría 436, ¿cierto? 436,07 newtons, y finalmente la fuerza P tendría un valor de 932.45. Entonces ya tenemos como tal la respuesta principal, pues sería ¿cuánto es la fuerza P? Pues vale 932.45, y ya pues las otras están por añadidura, pero la respuesta como tal sería que el globo ejerce una fuerza de 932.45. Bien, con eso entonces tenemos un ejercicio típico de equilibrio de la partícula. Recordar que el equilibrio de la partícula siempre es sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Y se hace cuando en el ejercicio no se establezca o no se diga fuerza resultante o equivalente.